Venga, vamos a hablar Si del corre Atlético y de juega Madrid. bien, juega. Oye, Le si mando la un toca bien, saludo. pues oye, sí, que Le mando un necesita saludo fluidez. a cualquiera de ellas, que tengo unas cuantas. Venga, pues vamos a hablar del Atlético de Madrid rapidito. Ya ha jugado 2 partidos el equipo del Cholo, le costó un mundo ganarle al Málaga y el domingo se atascó contra un Villarreal que le hizo la cholina. Le dio el balón al Atlético de Madrid y lo fulminó en contragolpes, que era el estilo antiguo del equipo del Cholo Simeone. Barak, no sé si estás conmigo, le faltó contundencia al Atlético de Madrid, que es una pura ironía. Le faltó tener al Cuti Romero en vez de Lenormand, que ese empujón a mi cauta es de infantil, es de niño de 14 años, sí. Y le faltó, pues, lo obvio, un delantero centro, porque el experimento de Lookman haciendo de parche ahí en el centro de la delantera, pues tampoco le va del todo bien. Pero yo te digo una cosa, los primeros 20-25 minutos del Atlético de Madrid, otra vez lo de los 25 minutos, es curioso. Esto no lo sé, no me parecieron malos del todo. Sí. No, coincido, sí. Y es además algo que viene arrastrando el Atlético de Madrid, por lo menos la temporada pasada. Muy buenos primeros 25 minutos, extraordinarios. Si el fútbol se jugara 25 minutos en lugar de 90, habría sido campeón. Pero Atlético de Madrid no ha logrado, y eso que la temporada pasada casi siempre la historia era que metía el primer gol, ¿no? Y luego esta vez atenuante, se iba 1-0 y el equipo entonces ya no jugaba con esa energía. Y siempre, o en la gran mayoría de las ocasiones, ese 1-0 no tardaba en convertirse en 1-1. Aquí el Atlético de Madrid no aprovecha esos momentos, no tiene tampoco ese punch, y el Villarreal es realmente estaba perdonando y mucho al Atlético de Madrid. La cantidad de ocasiones que tuvo el Villarreal en el partido y que no logró definir son las que mantienen al Atlético de Madrid con vida. Y el Atlético de Madrid hace un partido muy flojo otra vez, como en la primera jornada. En general, en la primera jornada estaba el atenuante, ¿no? Contra el Málaga, de que salió con medio equipo B, sobre todo en las bandas. Aquí sale con un equipo, más allá del tema Julián, que está mucho más cercano a un once de gala, y aún así tiene que ser un golazo, ¿no? Como los 2 golazos del partido en contra del Málaga, aquí un golazo de Pubil tremendo, ¿no? Impecable, pero es eso, ¿no? Otra vez una jugada individual, como lo fueron aquellas en el partido de la jornada 1. Entonces, este Atlético de Madrid sí que tiene problemas de concentración, como lo dices, es decir, los 2 penales obvios, además, el de Lenormand lleva ya muchos partidos, muchas jornadas en un momento muy flojo, le costó el Mundial. El tema de Humeland recién llegado, pues está bien, pero tendrá que espabilar pronto, ¿no? Porque tampoco está siendo la solución en el medio campo, al contrario, es más problema que solución, tanto en la salida de balón como después en las faltas que propician una actuación del Villarreal que a mí me quedó a deber, ¿no? En el sentido de que ese partido, con un hombre más y como estaban las cosas, era para que Villarreal lo resolviera mucho antes. Eso tienes toda la razón. Vamos a hablar de nombres propios, Alexis, en el Atlético de Madrid. Hjulman, de pivote, que tiene que ser el hombre que le dé un poquito de solidez al centro del campo del Atleti, se equivoca 2 veces en la jugada del penal, en el penalazo sobre Tajon Buchanan. Lookman, ¿cómo lo ves de delantero centro o ya directamente como extremo en el Atlético de Madrid? Si crees que está teniendo el efecto Gelson Martins, un poquito de efecto gaseosa y sobre todo eso, Lenormand, que se está convirtiendo en el nuevo Lenglet y que ahí parece que va a perder el puesto a la que el Cuti Romero esté bien físicamente. Pues mira, voy a empezar por Lenormand porque no termino de entender cómo no se sienta alguien a su lado y le pone todos los penaltis que ha cometido, los que le han pitado y los que no, a lo largo de su carrera por agarrones o por empujones. Yo esto es verídico porque es que lo he comentado en la radio un montón de veces, yo me he soñado que Lenormand iba a provocar un penalti en la final de la Copa del Mundo. Es que estaba Tenías pesadillas, jefe. Es que de verdad, llegué a soñármelo tantas veces que me lo llegué a creer. Y cuando Luis de la Fuente no le convoca, yo sentí un alivio tremendo. Es que en la Real Sociedad ya lo hacía de forma repetida.
sobre todo en los corners, en los saques de falta, en los centros laterales, agarra permanentemente al rival. Pero es que el penalti que hace ayer es como si no existieran cámaras. O sea, son Sí, cosas es de que los años saben. 80, es penalti de los años 80 Correcto, ese. correcto. Lenormand vive en 1980 y no se ha dado cuenta que ese tipo de acciones, si no las ve el árbitro, que la mayoría las ve, porque además los agarrones de Lenormand no son de estos agarrones así, son de estos que van así, que se No ve la son civilinos, camiseta. no. Ayer Se es que ve fue la así, camiseta, entonces te los acaban pitando casi todos y no hay nadie que se sienta a su lado y le diga, vamos a ver, eres un central fantástico, tienes una salida de balón extraordinaria, tienes mucha clase, pero mira, te voy a poner 20 penaltis que has hecho en los últimos 5 meses. Vamos a intentar corregir esto. Debe ser que no hay nadie que se haya sentado a su lado y se lo haya dicho. De Hjulmand, bueno, pues es el eterno problema del mediocentro en el caso del Atlético de Madrid. Los va retirando a todos Coque, es increíble. Correcto, es que es lo que te iba a decir, es que va a terminar jugando Coque. Es que va a terminar jugando Coque porque le ha pasado a todo tipo de mediocentro, desde los que tenían mucha calidad, me acuerdo de Diego Rivas, por ejemplo, que bueno. Simeone incluso lo trajo en una segunda etapa, estaba como loco por él, pero al final acababa siempre en el banquillo y al final acababa jugando siempre Coque, ¿no? Y es como una posición, el año pasado fue Johnny Cardoso. No, y el inglés también. Gallagher también, otro que también estaba para jugar en el centro del campo, que venía con mucha tal y al final siempre acababa jugando el mismo. Es como un sitio donde Simeone quiere unas cosas muy concretas y no termina de encontrar al jugador que se las dé. Y ayer, desde luego, Hjulmand, con el par de errores que cometió, pues ya empezó a... Yo supongo que Simeone está diciendo otra vez me va a pasar con este. Es un poco como lo que le pasaba, esto ya es a David García, un lateral izquierdo que tenía el Español a principios de los 2000 y tal, que cada año le traían un nuevo lateral izquierdo, Ricardo Cavas, me acuerdo de tal, y al final siempre acababa jugando David García, el bueno de Manresa. Vizca, lo mismo, ¿qué te pareció el equipo? ¿En qué tiene que mejorar? Así rápidamente, porque nos estamos quedando ya más sin tiempo. Quiero tocar el tema de Julián muy, muy rápidamente también con vosotros. Pero ¿en qué necesita mejorar este Atlético de Madrid? Es que está muy... de los contendientes al título, de los supuestos contendientes al título, me parece que el Atlético está más lejos. Ha tenido que también, por lo que ha sido la temporada pasada, meterle mano al equipo. Creo que a los errores defensivos que tratará de curar con la llegada de Romero o con más intervenciones de parte de Simeone, tiene que agregarle juego en el centro del campo. Si el equipo no tiene juego, encontrar futbolistas de control una vez que el equipo pierde la pelota o capaces de sostener el nivel de juego que necesita el Atlético de Madrid, de correr como lo requiere el esquema de Simeone, porque Simeone quiere un poquito acá y otro poquito acá, y en eso se genera mucho desgaste. A veces el equipo presiona, a veces se espera en el medio y a veces se sienta a jugar de contragolpe, que es donde más sufre, pero donde pasa, sobre todo en partidos decisivos, la mayor cantidad de tiempo. Y luego se ha hecho daño con el tema de Julián porque adelante no tiene alternativas por ahora convincentes. Entonces, es un equipo que por lo lejos que está en el armado de su propuesta, se coloca mucha presión y la presión va a recaer sobre los jugadores y va a recaer sobre Simeone. Porque por ahora el chivo expiatorio es el ítem de la siguiente conversación, que es Julián Álvarez. Pero estamos tapando un poco el verdadero problema, que es hacia dónde va el Atlético de Madrid y hacia dónde debería ir. El mítico de dónde somos y hacia dónde vamos, ¿no? Hoy que estamos en plan club de lectura, mira, el productor, que bueno, don José, la novela de Julián Álvarez, os pido capacidad de síntesis. Definidme en una frase la situación ahora mismo de cómo está el Julián, el Atlético de Madrid, toda esta novela y cómo creéis que se va a escribir el último capítulo. En este orden, Barak, Alexis y Vizca. Mi palabra sería irremediable y me imagino que va a dejar Atlético de Madrid destino Premier League, por decir un destino, el 31 de agosto en punto de las 11:30 de la noche.
Va a ser un faxazo, ¿no? Como el de Gea y el Real Madrid, pero esta vez con final feliz. Alexis. Yo diría que insostenible. Yo lo comenté aquí la semana pasada. A mí me dijeron del entorno del Cholo que a Julián no le iban a convocar hasta que se cerrara el mercado en el nuevo Metropolitano. Y de hecho esa realidad del Cholo, y ayer al Cholo, que me sorprendió bastante que cediera, porque el Cholo suele ser bastante intransigente en este tipo de cosas. Ayer al Cholo le dijeron que convocara a Julián para, quién sabe, darle normalidad a la situación, ¿no? Y lo que consiguió fue una bronca increíble que hubo y luego esa escena del final en la que de nuevo, mal aconsejado Julián, no va con sus compañeros a celebrar, se va solo y le cae otra bronca. Es decir, ayer se manejó todo fatal y ayer yo creo que Julián entendió que en el Atlético de Madrid le va a ser muy difícil retomar el vuelo. No creo que su destino sea el Barça, porque eso sería, vamos, eso sería una cosa... Vamos, tendría que pasar algo que a mí no, ahora mismo no me entra en la cabeza. Tampoco creo que sea la Premier League, porque Julián no quiere volver a la Premier League. En la cabeza de Julián está que él ya ha estado en el mejor equipo de la Premier League, que es el Manchester City. Entonces se fue de allí, no tiene ningún sentido volver a otro equipo, porque lo que tenía que ganar allí ya lo ha ganado. Entonces no sé cuál puede ser el destino de Julián, pero creo que lo más normal es que salga del Atlético de Madrid, porque la temporada se le puede hacer allí larguísima y el Atlético de Madrid no va a tener a un jugador rindiendo al 100% de sus posibilidades. Ayer, de hecho, yo creo que Julián estuvo en el partido, pues no sé si ido, no sé si abrumado, no sé si sobrepasado por las circunstancias, pero desde luego el ratito que estuvo jugando no aportó nada. Y ojo a esa oferta, que yo no sé si ha caducado ya, que hizo el Real Madrid de 150 millones. Claro, que es lo que condiciona todo, porque le pone un suelo al precio de Julián Álvarez y el Barça tiene que como mínimo superar esos 150 millones para justificar una venta, en este caso al conjunto catalán. 24 minutos, tocó 12 veces la pelota el bueno de Julián Álvarez. Vizca, lo mismo. Solo, desprotegido, mal aconsejado. Todo eso mostró Julián. Lamentablemente para él, en esta soledad él queda muy expuesto y se notó en el campo de juego. Pero bueno, en el fútbol vemos este tipo de cosas donde para la gente del Atlético de Madrid el sentimiento a flor de piel es el de la ira sobre un jugador que le debería dar ilusión. ¿Por qué se llega a esto? Es lo que no sabemos, ¿no? Pero de alguna manera se va a tener que desactivar. Gilmarín, al cual han acusado de no decir verdades reiteradamente, dice que no hubo nunca una oferta del Real Madrid. Y después se dice que en la Premier no van a hacer una erogación de dinero semejante. En consecuencia, para descomprimir esta situación, que no sé por qué ha llegado a este punto, le permitirán al Barça hacer algún tipo de maniobra con una cesión para después pagar el jugador en la próxima temporada. ¿Se llegará a eso? Yo creo que habría que caber mucho cinismo, que en el fútbol lo hemos visto en otras oportunidades, porque también hay que ver qué le dijo el delegado a las dos personas que se le acercaron a Julián ahí para decirle algo y para hablarle una vez que el árbitro había pitado, porque Julián pudo haberse ido con sus compañeros ahí por detrás y taparse detrás de los muchachos para que no le dijeran nada, pero no. No termina yendo al fondo, se termina yendo solo con la gente por ahí, con el escudo de los compañeros, pudo haber zafado de esa salida tan bochornosa, pero así se ha gestionado todo y el que lo paga es el jugador. Simeone dijo en la rueda de prensa que ese hecho de que Julián se fuera solo al túnel de vestuarios era una decisión del club. Y aquí estamos no solamente en esta operación que pintabas, Vizca, de bueno, una cesión con facilidades de pago, etcétera, etcétera, la entendería si no estuviera metido ya el fondo de inversión Apolo en el Atlético de Madrid, que eso te obliga a ser un poquito más racional o profesional, si lo quieres claro, decir. Pero Alex, tú sacas a tu entrenador de su idea original para darle normalidad a la situación y luego conviertes la situación en anormal, sacando a Julián del bloque, sacándole del grupo, para que se vaya solo. Entonces, al final, no le has dado ninguna normalidad y has obligado al entrenador a convocarle para un partido en el que no le quería convocar y en el que Julián se ha comido 3 broncas, una cuando dieron su nombre, otra cuando entró y otra cuando se fue, que se las podía haber ahorrado.
Pero es que aquí han actuado mal todos. O sea, Julián Claro. dejándose aconsejar mal, el club utilizando la ira de los aficionados para ponerle un target a Julián, y el Cholo Simeone diciendo una cosa un día y otra cosa otra. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba la novela. Lo mejor es que queda muy poco tiempo de mercado y saldremos pronto de dudas. Nos estamos quedando sin tiempo, Alexis, así que hay que repasar los partiditos que tenemos esta semana, que son todos también de la Liga Española. Pues empezamos por el Valencia-Betis, un partido que hace 4 años fue una final de Copa y que marcó un punto de inflexión en aquel momento, aunque yo creo que el Valencia ya venía en caída libre desde años atrás, desde la destitución de Marcelino sobre todo. Desde ese momento, y así lo ponemos en números, el Betis ha sido el quinto equipo que más puntos ha sumado en la Liga, 248. El Valencia está en el puesto 12 con 193. Es decir, desde que los dos equipos estuvieran más o menos parejos, porque esa final de Copa se resolvió por penaltis, hasta el día de hoy el Betis le sacó 55 puntos al Valencia en la clasificación liguera. Un Betis que estuvo 29 años sin ganar en Mestalla, entre 1987 y 2016, pero que en los tiempos recientes ha conseguido 3 victorias y un empate en las últimas 6 visitas. Un Betis que podría empezar de nuevo una liga de primera división con 2 victorias seguidas. Sería la 10ª vez que lo hace en su historia, 3 de ellas con Pellegrini. Antes de Pellegrini el Betis no lo conseguía desde 2011, cuando lo hizo con Pepe Mel. Luego tenemos un partido del que hemos hablado ya antes, ese Real Madrid-Real Sociedad, un equipo que a Mourinho se le da muy bien. Mourinho nunca ha perdido contra la Real Sociedad, ni como entrenador del Madrid, ni como entrenador de la Roma. Son 6 victorias y 2 empates en 8 enfrentamientos. Recuerdo que los números de Mourinho como local en la Liga Española son extraordinarios: 49 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 198 goles a favor y solamente 52 en contra en 57 partidos. A Mourinho en casa, en Liga, en la Liga Española, solamente le han ganado el Sporting, que por cierto puso fin a aquella racha increíble que tuvo Mourinho de 150 partidos seguidos como local sin perder en Liga, contando su etapa en España y en Portugal. También le ha ganado el Zaragoza y también le ha ganado el Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad, por cierto, que sigue desde que ganó la final de Copa, parece que sigue de fiesta, porque no ha vuelto a ganar. Los últimos 10 partidos de la Real de Matarazzo, que también empezó, son 6 empates y 4 derrotas. Y luego un clásico que tenemos esta semana, el Barça Athletic Club, un Athletic Club que lleva 25 años sin ganar un partido oficial visitando al Barça. El último triunfo lo consiguió el 24 de noviembre de 2001, 1-2. Los goles los marcaron Urzaiz, empató Rivaldo y Ezquerro casi al final del partido logró la victoria para los Leones. Desde entonces son 5 empates y 25 derrotas en 30 visitas que ha hecho el Athletic Club al campo del Barça, y el parcial goleador es escandaloso, 75-16 a favor del Barça. Este es el segundo duelo que más goles ha deparado en la historia de la Liga, 622 goles, solamente por encima están los Athletic Real Madrid con 623, es decir, mañana con 2 golitos que haya, pasado mañana con 2 golitos que haya en el partido, ese registro se va a superar. Y por cierto, el tercer duelo con más goles en la historia de la Liga es el clásico con 621. Así que tenemos los Real Madrid Atléticos 623, los Barça Athletic 622 y los Barça Madrid 621. Ahí los 3 muy empataditos. Y si el partido no acaba en empate, que no lo parece, el Barça se va a convertir en el primer equipo en la historia de la Liga en enlazar 37 jornadas consecutivas sin empatar. De momento, después de ese 0-5 que hizo ayer ante el Elche, está empatado con Osasuna, que también tuvo una racha de 36 jornadas seguidas en primera división sin firmar tablas. Como dice mi amigo Richard Méndez, se me cayó la cédula cuando nombraste ese partido de la última victoria del Athletic Club en noviembre de 2001. ¿Sabéis quién estaba trabajando ya en el Camp Nou aquel día, no? 25 años ya. Ya nos hacemos mayores. Igual si vuelve, hay alguna oportunidad de que el Athletic Club vuelva a ganar allí, ¿no? A ver, que me paguen el viaje, yo voy encantado. Pero bueno, oye, qué charla más chula, qué club de lectura más guapo que hemos armado hoy aquí en Fuera de Juego. Muchísimas gracias a Alexis, a Barak y a Vizca, a vosotros por estar ahí. Nos encontramos el jueves en una nueva edición de Fuera de Juego. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Gracias.